47. Yo soy muy respetuoso de los tiempos, hermanos, y no quiero que pasen hambre, ¿verdad? Muy bien, hermano. Voy a tratar de no extender mucho, pero vamos a tomar el tema. Gracias a Dios por lo que ya escuchamos esta mañana. Gracias, Pastor José Agüero, por la enseñanza de mucha edificación. Gracias a Dios. Hechos capítulo 10. Voy a ser breve, ¿verdad? Pero vamos a tratar de abarcar lo más básico de esta enseñanza ahí en la palabra del Señor. Si lo tienen, Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Voy a leer esta vez un solo versículo y vamos a orar. Dice así la palabra del Señor. Entonces, versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra y ruego, Señor, que podamos seguir aprendiendo, entendiendo y comprendiendo la obra misionera. Ayúdanos, Señor, por favor, que cada uno de los que estamos aquí crezcamos en el entendimiento y la comprensión del trabajo que requiere las misiones, de cómo cada uno se debe involucrar. Y mi Dios, pues háblanos en este momento. Tu iglesia sea edificada, tu nombre sea glorificado y exaltado para ser llevado a las naciones de este mundo. Gracias, Padre. Bendice, por favor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hechos capítulo 10, hermanos. Versículo 34, el apóstol Pedro dice lo siguiente: abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. En el contexto de estas palabras, el apóstol Pedro, hermanos, estaba ahí en casa de Simón el Curtidor, junto al mar, y en un momento de hambre en ese lugar, vio una visión donde un lienzo, que la palabra lienzo es como un gran tela blanca, un telar blanco, como una vela de barco, ¿verdad? Un lienzo bajaba del cielo y dentro contenía animales de toda especie, según la ley levítica, animales inmundos y no inmundos dentro de ese lienzo. Esto lo vio por 3 ocasiones Pedro, y él quedaba perplejo tratando de entender qué significaría esta visión. Después de ello, mandan a buscar a Pedro en ese lugar, en la casa de Simón el Curtidor. Le mandan a buscar de parte de un centurión llamado Cornelio. Y Cornelio lo manda a traer hasta su lugar, hasta su casa, donde Cornelio, si usted recuerda, había reunido a sus familiares y amigos más íntimos, sabiendo que Pedro iba a venir. Y Pedro, entrando en ese lugar, vio a Cornelio, vio a los amigos de Cornelio, vio a los familiares de Cornelio ahí sentados. El auditorio que estaba en esa casa sentado, hermanos, en su mayoría, seguramente, si no es que todos, eran gentiles, es decir, no eran judíos. Y ahí sentados, Pedro, al verlos, es que exclama de esta manera. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Si usted lo mira ahí en el versículo 31, Cornelio está hablando con él y le dice, ¿verdad? Le dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas. Es el testimonio de Cornelio de cómo, por qué lo manda a llamar. Pero luego dice el versículo 33, Cornelio dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir, le dice a Pedro. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio reunido, dice Pedro, háblanos lo que Dios te mandó decirnos. Hechos capítulo 10, hermanos, es el capítulo clave para las misiones. Porque es en Hechos capítulo 10 que la mentalidad de los creyentes de la iglesia primitiva cambia. Es decir, hasta antes de Hechos 10, la mentalidad, y en Hechos 10 todavía Pedro piensa que la evangelización es un asunto exclusivo del pueblo judío. No había salido, no se había hecho obra misionera a las naciones gentiles. Toda la evangelización se había centrado
en el pueblo judío. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Es todo lo que había pasado. Jerusalén, predicando el evangelio a los judíos. Luego, cuando vemos que Dios empieza a mover su iglesia, porque ellos no se movían de Jerusalén, teniendo aquellas instrucciones del Señor en Lucas 24, que cuando fueran investidos de poder de lo alto, tenían que salir y llevar el evangelio a todas las naciones, pero como no estaban obedeciendo, en Hechos 8, Dios levanta ahí a Saulo de Tarso, permite que venga Saulo de Tarso, persiga a la iglesia, y la iglesia se dispersó por varias provincias, pero dice la Biblia que a pesar de esa dispersión, solo predicaban el evangelio a los judíos. Es decir, el evangelio sale de Jerusalén, pero no trasciende a las naciones gentiles. Es decir, la obra misionera no había comenzado. El evangelio solo se había movido geográficamente para alcanzar más judíos, pero no gentiles. Amén. El judío no estaba predicando el evangelio, los apóstoles no estaban predicando el evangelio con una claridad, decir si hay que alcanzar a los gentiles. Ellos no lo hacían y parecía que no lo querían hacer. Vean conmigo en Hechos capítulo 8, el pastor Agüero citó aquí un primer movimiento misionero, ¿verdad? La iglesia sale con sus primeros misioneros que no tenían llamado misionero, pero sí sabían correr por sus vidas. Hechos capítulo 8. Si yo digo, hay dos maneras de ir al campo misionero, con un fuego en el corazón o con un fuego en la espalda, usted decide. Hechos 8:1 dice la Biblia, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén. El evangelismo se había concentrado en una ciudad. Déjeme decirle de una vez, el evangelio es para Rayón, pero también para todas las naciones. Ahora, ahí estaban predicando maravillosamente el evangelio, gente salva, gente bautizada, los sacerdotes tan religiosos obedecían a la fe y había un despertar tremendo. Luego dice la Biblia, y todos fueron esparcidos. ¿Quiénes? Todos. Por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Toda esa gente salió corriendo. Yo creo que yo también hubiera salido corriendo. Porque ya era una persecución voraz, ¿verdad? Era, hermanos, cuando habla en Hechos 9:1, dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Hechos 7, ya le pusieron la mano encima a Esteban. Esteban había sido muerto por causa de estos hombres que rechazaban el evangelio. Ahora, hermanos, en este pasaje, todos ellos fueron esparcidos. Yo no sé, hay cantidades diferentes que se da de cuánta gente pudiera haber sido la que salió corriendo por todos estos lugares perseguidos. He escuchado desde 15,000, 20,000 personas esparcidas por todas las tierras, perseguidas, corridas de Jerusalén. Pero miren lo que hacían mientras iban siendo perseguidos. Dice la Biblia, Hechos capítulo 8, versículo número 3 y 4. Y Saulo asolaba la iglesia. La palabra asolaba es como cuando un animal entra a un campo donde está apenas tiernito saliendo las plantitas, las matitas de aquello que se sembró, y el animal y la viña no tiene, o el terreno no tiene protección, y el animal la pisotea. Esa es la palabra que usa aquí. Y Saulo asolaba la iglesia entrando casa por casa. Este era como un ganador de almas a la inversa, hermanos. Entrando casa por casa, ¿verdad? No, este no andaba evangelizando, pero iba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora, los que corrieron, claro, corrieron por salvaguardar sus vidas, sus esposas, sus hijos, ¿verdad? Para protegerlos. Pero mire lo que hacían. Al final no eran cobardes porque seguían predicando el mensaje del evangelio. O sea, eso no los cayó, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Si fueron 20,000, pues fue un envío misionero masivo. Amén. Sin diputación, sin pretextos, sin excusas, sin atrasos. Simplemente se fueron por un fuego en la espalda. Cuando ellos salen a predicar y se esparcen, uno pensaría, ya empezó la obra misionera. Pero el evangelismo se centró en el pueblo judío y no en los gentiles. Vean conmigo Hechos capítulo 11, versículo número 19. Hechos 11, 19. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios.
Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, que es la que acabamos de leer en Hechos 8, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero mire cuál era su mentalidad. No hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Es decir, predicando el evangelio, de repente venía un gentil y decía, oye, ¿de qué tú estás hablando con él? No, discúlpame, a ti no te puedo dar este mensaje. Y lo que vemos es que estaban haciendo acepción de personas. La palabra acepción de personas que viene ahí en Hechos 10:34 es como tener preferencia por el rostro de alguien. Eso es lo que significa literalmente en el griego, preferencia por un rostro. Pero la aplicación o la interpretación de la palabra ya contextualizada es Dios no tiene una preferencia de una raza sobre otra. Amén. El mismo Dios que quiere que un judío sea salvo es el mismo Dios que quiere que un gentil sea salvo. Amén. Romanos 1:16 dice primeramente al judío y también al griego. La palabra también no dice y después al griego, dice y también al griego. Esa palabra también es una combinación con la palabra primeramente al judío, y la palabra también prioriza que también primeramente al judío y primeramente al griego. Esa es la manera de la lectura de las formas escritas en el griego original. También al griego. Dios no es un Dios que en el tema de la salvación y en la doctrina de la salvación hace acepción de personas. Él no prioriza la salvación de alguien. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese Dios, que es el Dios de la Biblia, qué tremendo, escúcheme bien, Pedro no lo conocía todavía como debía conocerlo. Lo que vamos a ver en Hechos capítulo 10 es que ese apóstol que estuvo al lado del Señor tenía una mentalidad de evangelizar solo judíos y no gentiles. Pero hasta esta reunión y hasta que entra a la casa de Cornelio y ve un grupo gentil sentado ahí reunido por causa de la mano de Dios, y él entra a verlos, Pedro no se pudo quedar diciendo, no, disculpen, yo no predico a gentiles. Por fin, voy a utilizar un término muy profundo de la teología, a ver si lo alcanza a entender. Por fin le cayó el 20, ¿sí lo entienden? Le cayó el 20. ¿Cómo? A ver, gentiles, el Señor me trajo aquí, le dijo a Cornelio que yo iba a venir, y ante él un auditorio gentil, y ahora Pedro dice, ahora lo comprendo. Yo debo predicar a esta gente. El evangelio no es un asunto exclusivo del judío. El evangelio debe ser predicado a los gentiles también. Y Pedro empieza a predicar en casa de Cornelio, declarando, abriendo su boca, diciendo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ellos sí lo hacían. ¿Y cuántas veces, verdad, nosotros lo podemos estar haciendo? Pero, ¿qué llevó a Pedro a esta conclusión? Comprender el carácter de Dios, que Dios no hace acepción de personas. Oh, así es Dios, es un Dios que no hace acepción de personas. Y esa comprensión y conocimiento del carácter divino nos hace entender que el evangelio es para todo el mundo, hermanos. Que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que Dios que armoniza perfectamente allá en Primera de Timoteo, capítulo 3, no lo vea, pero el capítulo 2, disculpe, dice la Biblia que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y luego dice que debemos orar por todos los hombres. Y luego dice abajo que Cristo murió por todos. Y la Biblia nos enseña que debemos predicar a todos. Desde ese punto, Pedro ahora comprende. Ahora, la palabra comprender es muy interesante, hermanos. Una cosa es entender y otra comprender. Cuando la gente no comprende, difícilmente se involucra y obedece. Yo estaba en nuestra iglesia, tuvimos conferencia misionera la semana pasada. Y orando al Señor, Señor me dio un plan para nuestra conferencia misionera.
Yo creo que yo era Pedro como viendo el lienzo a ir apenas, como tratando de entender. Dijo, yo tengo un plan, se lo conté a mi esposa en la casa, no me entendió nada. Yo según ya lo entendía yo, pero se lo traté de transmitir a mi esposa y no, es que dice, no, como que no se entiende. Yo digo, bueno, lo voy a comunicar a la iglesia el domingo. Hermanos, tengo un plan para la conferencia misionera, nos vamos a dividir en 5 equipos, tal equipo, usted va a hacer esto, espero. Y yo vi así de todos. Yo, según yo estaba explicando, y vi que la gente se me quedó mirando y no entendieron, no comprendieron el plan. Y eso se miró en cuántos se involucraron esa semana. Casi nadie se involucró. Dije, esto es un fracaso. Pero me di cuenta de algo, que si la gente no entiende y comprende bien, no se involucra. A mí me dijeron, y tiene parte de verdad, aunque no entiendas, hazlo, obedece, sí. Pero llega un tiempo en la vida cristiana que tenemos que entender y comprender lo que estamos haciendo. Y me di cuenta, hermano, yo tenía que orar más, explicarle mejor, y detallé un WhatsApp y lo mandé a toda la iglesia, a los hermanos, explicando a detalle, y aún así los hermanos, ¿verdad? Pastor, pero y entonces cómo esto, y entonces cómo aquello, y no entendí lo de allá, y no entendí lo de acá. Pero cuando la gente entendió, hermanos, no hemos tenido una conferencia con más gente involucrada en misiones que esta. El 90% de la membresía participó, dio, ayudó, hospedaron, alimentaron, armaron las canastas. Yo antes armaba las canastas de los predicadores, ahora la armaron los hermanos, ellos hospedaron, ellos prepararon alimentos. Los llevamos a los hijos de los misioneros al Acuario y de León, ¿verdad? Llevamos a los misioneros a todos a comprar zapatos, pero ahora lo hicieron ellos, yo no. Ay, qué bonito estar ahí en la casa sin hacer nada. No se crea, hermano. No, hermano, yo hice mi parte, estaba en un equipo también. Pero hasta que comprendieron, pusieron toda dedicación, todo empeño, se involucraron, y la conferencia fue una conferencia muy bendecida. Pedro comprendió algo, lo que le permitió precisamente ampliar su trabajo, su visión con el evangelismo. Mire otra vez versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace. Esa palabra comprender significa, hermanos, apoderarse firmemente de algo en la mente y en el corazón. Otra vez se lo voy a decir. Significa apoderarse fuertemente, asirse, aferrarse a algo tan fuertemente en la mente y en el corazón. De tal manera que esa verdad, en este caso, esta verdad que comprendió Pedro, empezó a influir la manera en que Pedro pensaba, en que Pedro vivía. Espero que me entienda, porque ahí voy. ¿Cuánta Biblia usted entiende, pero no obedece? No todo lo que entendemos, lo obedecemos. Oh, sí, ya entendí. ¿Cuánta gente a veces va a pedir un consejo? Pastor, un consejo, ya le dio un consejo, ¿lo entendió? Sí, lo entendí, pero no lo obedece. No sigue el consejo. Y hermanos, esa palabra comprender va más allá que el solo entender. Y ¿sabe qué es lo más interesante? Que esa palabra, la comprensión, en 2 veces que se usa aquí en la Biblia, está referente a la evangelización. A eso se refiere, que la iglesia, que el creyente comprenda lo que tiene que hacer, cuál es la verdad de Dios, cuál es el carácter de Dios que me va a llevar a mí a involucrarme y hacer la obra misionera como debemos de hacerla, evangelizar como debemos evangelizar, pero debemos comprender. No pierda su lugar aquí en Hechos 10 y vea conmigo Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo número 45. El Señor ha resucitado, Cristo murió en la cruz, aquí ya es el Cristo resucitado, dando palabra, instrucciones a sus discípulos antes de ascender. Y lo dice la Biblia, versículo 45. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Amén. Entonces les abrió el entendimiento para que, ¿qué, hermanos? Comprendiesen las Escrituras. Se abre el entendimiento, pero no hasta ahí, sino para comprender la verdad de Dios.
¿Y qué sigue después de que el entendimiento ha sido abierto por obra del Espíritu Santo y el hombre puede comprender lo que se le va a decir? Quiere decir que Dios no solo me está dando información, Dios quiere que yo abrace su palabra en mi mente y en mi corazón, que me apodere de esa verdad. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Y es un apoderamiento tal que yo no voy a decir yo tengo la palabra, sino que la palabra me tiene a mí. Por lo tanto, dice Lucas 24, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen. Escúcheme, cada vez que hay una verdad predicada, enseñada en mi vida, Dios quiere que la atesore, la abrace y empiece a influir en mi manera de vivir. Si usted viene a la iglesia esperando información que no va a obedecer, está equivocado. Este libro es la palabra de Dios. Y debemos tomar sus principios, sus promesas, sus mandatos, atesorarlos de tal manera que la palabra me posea a mí y empiece a obrar en mi vida. La palabra poderosa de Dios que trabaja, que obra en nosotros los creyentes. Dice el 46, después de esto, mira el propósito. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahora, aquí viene el tema misionero, que Dios quiere que se comprenda. Amén. Que se apodere esa verdad para que actuemos obedeciéndola, influidos por esa verdad, controlados por esa verdad, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En dónde, hermanos? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cuando vemos la palabra comprender en Hechos 10, está hablando, no solo evangelice judíos, también gentiles. Cuando vemos la palabra comprender en Lucas 24, pongan esto bien en su mente y en su corazón para que esta verdad los influya. Hay que predicar el evangelio a todas las naciones. Dios quiere que la obra misionera sea comprendida. Amén. ¿Qué pasa cuando no comprendemos? Hechos capítulo 11. Pedro va a dar el testimonio de lo que ocurrió en casa de Cornelio a la iglesia en Jerusalén, que representaba obviamente la autoridad apostólica. Y él tiene que dar ese testimonio ante la iglesia de Jerusalén. ¿Qué ocurrió ahí en casa de Cornelio? Y mientras él lo explicó todo, cómo Dios obró, cómo Dios lo hizo ir a casa de Cornelio y testifica ahí en Jerusalén, mire esta parte final del discurso de Pedro en Jerusalén, explicando lo que había pasado en casa de Cornelio. Versículo 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, se está refiriendo que los gentiles fueron salvos, recibieron el Espíritu Santo, igual que ellos, los judíos. Que hemos creído en el Señor Jesucristo. Mire la pregunta que hace Pedro. ¿Quién era yo? Que pudiese, ¿qué palabra usa? Estorbar a Dios. ¿Sabe qué, hermanos? Muchos creyentes, por no comprender lo que Dios dice respecto a misiones, estaban estorbando. Dijo Pedro, cuando yo comprendí, dejé de estorbar. ¿Me está escuchando, hermanos? Hay cantidad de pastores, hay cantidad de miembros de iglesia que no comprenden qué es lo que Dios quiere que hagamos y en vez de apoyar, están en un continuo estorbar. Sí. Yo he predicado conferencias que dice conferencia misionera. La verdad, el mejor título era conferencia antimisionera. Es la realidad. El predicador, todo para no evangelizar el mundo. Y luego escuchamos conceptos no bíblicos que parecen buenos, pero no son acorde al plan de Dios, ni al propósito de Dios, ni al carácter de Dios. Amén. Y entonces viene, ¿verdad?, la gente y dice en su lógica, pastor, pero ¿para qué tan lejos? Y luego hasta los miran con compasión a los misioneros, ¿verdad? Hermano, ¿dónde vas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Kirguistán. Y luego, cuando no comprendemos el plan y el propósito y el carácter de Dios, su mandato, venimos y nos lo acercamos, ¿verdad? Cual serpiente en el Edén al hermano. Hermano, ¿y para qué se va tan lejos? ¿Se me está escuchando? ¿Qué necesidad? Mire, sus hijos, mejor que se queden aquí en México, ¿verdad? ¿Qué se van a andar? Falta de comprensión de lo que Dios dice. Si aquí hay necesidad, pues necesidad hay en todos lados. Le aseguro que al lado de su casa hay necesidad.
Y le aseguro que esa es la misma necesidad, y Dios quiere tanto que su vecino, como aquel hombre hasta el último de la tierra, reciba el evangelio. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Que se predique a toda criatura. Amén. Pero cuando no comprendemos, entonces estorbamos. Yo le voy a animar algo y le felicito, hermanos. Usted está aquí en su conferencia, está en su iglesia local. Venga mañana, venga el domingo. Necesitamos oír la palabra de Dios y comprenderla, para hacer un apoyo a su pastor y compartir esa visión. El pastor ya la tiene, la trata de transmitir a la iglesia. Esté aquí para apoyar, no para estorbar. Amén. Y hermanos, necesitamos comprender para dejar de estorbar. Ahora, voy a entrar a la parte final. Solo voy a dar una descripción de las ventajas y de lo que necesitamos entender y comprender respecto a misiones. Voy a citarlas básicamente una tras otra. Mire, la primera cosa que necesitamos entender y comprender, hermanos, acerca de esta verdad, dice el versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Bueno, cuando él comprendió esto, de inmediato empezó a evangelizar gentiles. Comprender esa verdad es para ampliar todos como iglesia nuestra visión, nuestro corazón y nuestro trabajo misionero. Vamos a ampliar, vamos a empezar a enviar el evangelio a otras partes y apoyar por misioneros. Y es bien diferente que el domingo llene usted su promesa de aquí, comprendiendo, convencido de lo que Dios dice, que con un gramo de duda e incertidumbre. Nosotros llenamos nuestra promesa de fe este domingo y no puede haber dudas, hermano, de lo que Dios quiere. Tenemos que comprenderlo. Esta fue nuestra promesa. Ya antes la hacía chiquita, dije este año lo voy a hacer grande para que no me la pierda. La hicimos, ¿verdad? Familias con Corazón Misionero se llamó. Acá está, ahí, ¿verdad? La cantidad, lo que prometimos dar. Y lo hice por familias. Esta vez pedí que cada varón de casa se encargara de que ellos y su casa iban a servir a Jehová, y la llenamos de manera familiar, y este domingo la llenaremos de manera individual, la misma información. Pero hermanos, cuando uno comprende el carácter de Dios, el propósito de Dios, el mandato de Dios, hay una comprensión tal que esa verdad se apodera de mí y me influye, y yo estoy llenando mi promesa de fe y no estoy diciendo, y sí se va a usar el dinero bien, y que claro que se debe usar bien y hay que tener cuidado en la administración de ello, y a qué misioneros apoyamos. Pero hermanos, lo que no procede de fe, donde hay desconfianza, donde no sabemos si se va a hacer o no se va a hacer, qué estamos haciendo, nunca nos vamos a poder involucrar como Dios quiere. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Entonces, por ello necesitamos comprender, porque eso va a ampliar nuestra visión, corazón y trabajo misionero. Le voy a decir un consejo. Si pudieran ustedes de repente viajar a algún campo misionero, un grupo de varones, acompañen a su pastor, váyanse allá a un campo con los tarahumaras, a otro lugar donde el entorno es distinto a lo que están ustedes acostumbrados y que no sea una ciudad. Vaya a visitar un misionero allá a la montaña y llévese a unos 4 o 5 varones, pastor, vamos a visitar a uno de los misioneros que apoyamos allá o algún otro, ¿verdad? De los que apoyan inclusive en una ciudad, pero visítenlos. Mira, hermanos, esa experiencia va a añadirse a lo que Dios ya va a estar obrando en usted, y van a ampliar su visión y van a ampliar su corazón, porque hay que comprender cuál es el plan de Dios. Yo recuerdo que en el año 2005, si no mal recuerdo, yo era pastor de jóvenes de la iglesia en San Luis, y un día hicimos un proyecto misionero a Caponeta. Gracias, mija. A Caponeta, Nayarit. Y yo tenía una idea del ministerio acerca de cómo se hacía la obra de Dios en ese lugar totalmente equivocada. En primer lugar, llevamos un montón de literatura en español, pero los hermanos de ahí eran tepehuanes, no hablaban ni leían español. Desde ahí empecé a romper mi molde, ¿sí me explico? Y empecé a tener una mejor comprensión porque me expuse a estar exactamente en un lugar como Pedro entró a la casa de los gentiles. Él ya conocía a Dios, no que no conocía, pero esa experiencia, ¡pum!, rompió su molde. Sabía que eso era de Dios. Y ahí, hermanos, llegamos a ese lugar y dije, Señor, pura literatura en español. Bueno, y el pastor dijo, bueno, en la Caponeta la podemos repartir, pero aquí no.
Segundo, cuando íbamos llegando ahí a la montañita, yo estaba buscando un templo de ciertas características, tamaño, dimensiones. Era un pequeño cuartito con piso de tierra. Ahí la pared medio de lado. Era que los que se sentaban de ese lado tenían mucha fe, man. La pared. Y usted ya sabe, le digo, pastor, ¿y quién se aventó aquí a la iglesia? Yo, hermano. Somos de todos los pastores, hasta constructores, aunque se nos ande cayendo la iglesia. Y era ahí, ¿verdad? Dice, yo levanté esa barda y puse aquí esta teja y yo solito la levanté, algunos hermanos me ayudaron, el piso de tierra. Luego en la mañana, ya sabe, ¿no? El molde, las rutas, los camiones, vamos por la gente. Todo era tan diferente. Toda la noche cayó un aguacerazo ahí en ese lugar donde está el misionero, pero una tormenta eléctrica de esa que parece que no oscureció. Rayo tras rayo, rayo tras rayo, iluminado el cielo, y luego un aguacero tremendo. El misionero el otro día en la mañana me miró y me dijo, pastor, como lo apoyábamos los jóvenes de la iglesia como misionero a él, de la iglesia en San Luis, me dijo, pastor, sí viene gente, pero está todo inundado, los caminos están enlodados, tal vez no venga mucha gente. Y dije, hermano, calma, yo no vine a juzgar, yo vine a apoyar y que Dios haga lo que él quiera. Y de repente sale su hijo, Josías, de este misionero. 8 años de edad, 9 años de edad. Digo, papi, voy por la gente, voy por mi ruta. Y el molde, ¿verdad? ¿Dónde está el camión? ¿Dónde? ¿A poco el niño va a manejar? Pues ni el camino hay para un camión ahí. Y dice, papi, voy por la ruta. Dice, sí, hijo, con cuidado. Acuérdate que llovió mucho. Josías se quita los zapatos, los avienta por allá. Se arremanga los pantalones hasta la rodilla. Y sale corriendo a todo lo que da rumbo a la montaña. 1 hora después, baja Josías corriendo, como cuando un niño entra a un parque de diversiones, hermano, ¿verdad? Gritando, y atrás de él, unos 20 niños tepehuanes, contentos de llegar a la casa de Dios. Amén. Entonces el molde se empieza a romper. Y uno dice, es que yo pensaba que era así. Y luego Dios nos dice, no, mira, es así. Y hermanos, ¿cómo necesitamos comprender mejor lo que es misiones? Amén. Conocer más a Dios, conocer su palabra, salir y exponernos a un lugar donde está trabajando un misionero. Y mire, esos 5 o 6 varones, pastor, van a llegar aquí a meter el hombro a todo lo que da y ayudarle para que se lleve a cabo la obra misionera desde esta iglesia. Amén. Ahora, hermanos, comprender también nos ayuda a obedecer apropiadamente. Comprender no solo va a ampliar nuestra visión, pero va a comprender nos va a ayudar a obedecer apropiadamente. No voy a entrar ahí, pero obviamente no había obediencia al llevar el evangelio a toda criatura, solo judíos, y a partir de una comprensión la obediencia fue apropiada. También a los gentiles se empezó a predicar. Es interesante, hermanos, Mateo 28, véalo conmigo así rapidito porque casi estoy por terminar. Mateo 28, Mateo capítulo 28. Pedro ya había escuchado que la evangelización era a los gentiles. Él ya sabía. ¿Sí estamos ahí, hermanos? ¿Dónde? Mateo 28, versículo número 19. Cristo resucitado les dice a tus discípulos, por tanto, id y haced discípulos, ¿qué dice, hermanos? A todas las naciones. La palabra naciones no se refiere a geografía. Es decir, ellos no están entendiendo, por lo visto no lo comprendieron, pero el Señor no hablaba de geografía como nosotros entendemos países, como un mapa, a todos los países. No, la palabra naciones que el Señor usa aquí es la palabra de donde viene etnos o etnia. Lo que está diciendo literalmente es hagan discípulos en todos los pueblos gentiles. El Señor se lo dijo, pero solo lo entendieron, pero no lo comprendieron. Y hasta que comprendemos, nuestra obediencia se vuelve apropiada. Porque cuántas veces conocemos y no hacemos, entendemos y no influye lo que entendimos. Tenemos que comprenderlo. Amén, hermanos.
Lucas 24, rapidito, Lucas 24. Comprender, hermanos, comprender va a ayudar a establecer una iglesia con un propósito misionero. Mire, qué interesante. Lucas 24. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Dice así la palabra de Dios, versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En dónde? En todas las naciones. La misma palabra, en todos los pueblos gentiles. Pero ¿qué dice ahí? Comenzando, ¿qué dice, hermanos? Ok, conste que no dice comenzando en Jerusalén. Dice desde Jerusalén. ¿Qué indica desde? Que Jerusalén, habiendo recibido el evangelio, tenía que convertirse en un lugar de donde a partir de ahí el evangelio se enviara a las naciones. Desde significa que Jerusalén era un punto de partida para el evangelio. Desde Jerusalén. No dice, comenzarán en Jerusalén y ahí se van a quedar. No, van a comenzar desde Jerusalén. Jerusalén debe ser un punto de partida para el evangelio. ¿Le digo algo? La iglesia bíblica bautista de Rayón debe ser un punto de partida para el evangelio a las naciones. Amén. Iglesia que no se mira bajo ese propósito misionero no ha entendido su razón de existir. Amén. Desde aquí el evangelio a las naciones, desde Rayón a las naciones. Yo estoy en León, desde León a las naciones, desde San Luis Potosí a las naciones, desde Dominicana a las naciones, desde San Juan del Río Querétaro a las naciones, desde Kirguistán a las naciones, desde Líbano a las naciones. Amén. Cada iglesia debe entender y comprender el propósito misionero. Nuestra iglesia no solo predicará en Rayón, pero desde Rayón el bendito evangelio puede llegar a las naciones. Hay que comprenderlo. Queridos hermanos, comprender misiones es importante y porque también vamos a comprender el método divino. ¿Saben? Mateo 28, y voy a terminar, estoy por terminar, Mateo 28, ya me dijeron que la comida está, así que también el alimento espiritual ya estuvo. Mateo 28, vamos allá, hermanos, vamos allá, Mateo 28. El método para la evangelización del mundo es la iglesia local, es la iglesia de Cristo. Vea lo que dice Mateo 28, ¿lo tenemos ahí, hermanos? Dice la Biblia, versículo 18 en adelante, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La evangelización del mundo, escúcheme bien, hermanos. Para poder predicar el evangelio a cada criatura, hay que llegar a cada nación. Es decir, no hay manera de llegar a cada individuo si no se llega a cada nación. El plan de Dios para evangelizar el mundo no es el Facebook, que puede ser una herramienta. En vez de estarlo usando para no sé cuánta vanidad, pudiéramos usarlo para cosas mejores. Pero lo que estoy diciendo, hermanos, es que el plan de Dios es que cada pueblo, cada etnia, cada lengua, cada tribu, cada nación en el mundo tenga un misionero que llegue ahí a predicar el evangelio, a hacer discípulos y a enseñar la palabra de Dios. En otras palabras, plantar una iglesia en esa nación. Si hoy hay una nación sin iglesia, es resultado directo de nuestra desobediencia. Porque el mandato es ir y hacer discípulos. Es un mandato. No que más difícil allá que acá. Hay circunstancias, hay tiempos, yo lo sé, pero Dios quiere que cada nación tenga una iglesia. Le explico por qué. Porque un misionero dura un tiempo. Un misionero puede durar 10, 15, 20 años, 30 años. Si todo depende del misionero y no planta una iglesia, se acabó la evangelización si el misionero no hizo discípulos. ¿Sí? Una iglesia es una luz permanente en una nación. El misionero puede llegar a ser discípulos, plantar una iglesia. El misionero puede morir, pero la iglesia sigue alumbrando.
Ese grupo de discípulos y creyentes sigue llevando el evangelio y alcanzando a las criaturas y comenzando más obras. Queridos hermanos, hay que comprender. ¿A qué van los misioneros? No irán a pasear, no van a pasear, van a ser discípulos a otra nación. Van a plantar una iglesia para alcanzar toda criatura. Amén. Ese es el método de Dios. Queridos hermanos, termino con esto. Hay que comprender misiones para poder transmitir misiones. Si usted no comprende, no lo va a poder transmitir a otro. Usted no va a poder decir a otro hermano, ánimo hermano, vamos a participar, pero ¿por qué? Usted debe comprenderlo para poder transmitirlo a otro. Termino con esto. Hechos, capítulo 10. Cada pastor que estamos aquí, cada misionero, tenemos que comprender misiones para luego transmitir misiones. Hechos, capítulo 10. Vamos allá. Voy a terminar con esto. Algunos versículos los voy a leer nada más. Ve al 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. El corazón de Pedro era este. Oh, muy bien, ahora entiendo. Hay que llevar el evangelio a los gentiles. Dios se lo transmitió a Pedro. Pero luego Pedro tiene que pasar una prueba tremenda. Venir a Jerusalén a testificar de lo que sucedió en casa de Cornelio. Tiene que transmitirle a los apóstoles que están ahí lo que le sucedió en casa de Cornelio. Y él empieza a dar su testimonio, explica todo lo que Dios hizo, y el testimonio es recibido. De Hechos 11, este es el final del testimonio de Pedro en Jerusalén. Versículo 18. Entonces, oídas todas estas cosas, ¿qué dice primero que hicieron? Callaron. Yo me imagino que se quedaron así, ¿verdad? Como, ¿cómo es todo esto que pasó? Y luego, y glorificaron a Dios diciendo, aquí está, lo logró transmitir Pedro, sí o no, hermanos. Vean lo que dice después. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Lo logró transmitir? La iglesia en Jerusalén dijo, correcto, así es. Hay que llevar el evangelio a los gentiles. ¿En qué iglesia fue? Jerusalén. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Luego que el evangelio llegó a Antioquía y se miró que muchos estaban ahí recibiendo el evangelio, Jerusalén, que ya había roto su molde de solo judíos, que habían tenido una mejor comprensión de misiones, manda a uno de sus miembros que ya había roto ese molde, ya entendía que era todas las naciones, lo manda a Antioquía. ¿Quién era? Bernabé. Bernabé ya lleva ahora una mentalidad misionera. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios se lo transmitió a Pedro. Pedro lo transmitió a la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén sale como un Bernabé enviado a Antioquía. Y en Antioquía, Bernabé, Hechos 11, versículo número 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Usted sabe que todo se sabe. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Mire, hermanos, ya Bernabé llega a Antioquía. ¿Quién le habrá dado esa comprensión? ¿Quién fue esa influencia para la iglesia de Antioquía acerca de las misiones? Sin duda tuvo que ver Bernabé. Que viniendo ya de Jerusalén con otra mentalidad, con otra comprensión acerca de la evangelización a los gentiles, llega a ese lugar. Y tanto lo comprendió que fue por un hombre que en su momento le dijo, Dios me salvó y Dios me llamó para ser apóstol a los gentiles. Y me imagino a Bernabé, ¿eso qué es? ¿Cómo que apóstol a los gentiles? Pero cuando Bernabé entiende, a los gentiles. Yo recuerdo, Saulo me dijo que él era apóstol a los gentiles y fue por él y lo trajo a Antioquía. Y esa iglesia, ahora a través de Pablo y de Bernabé, que eran unos tremendos ganadores de almas y discipuladores, porque por primera vez se les llamó cristianos en Antioquía, que fue el resultado de la enseñanza correcta de la Escritura. Amén. Empezar a duplicar a gente a parecerse a Cristo, que eso es el objetivo. Como decía el pastor, ¿verdad? A veces estamos más afanados que tener aspecto fundamental que de un verdadero cristiano, hermanos. Amén. Ahora, fíjese bien, llega ahí, hermanos, y esa iglesia de la cual ayer se nos predicó, esa iglesia misionera que fue Antioquía,
Sí podemos comprender misiones y luego transmitirlo a otro y a otro y a otro. Y usted, hermanos, por los hermanos que no han venido, usted compréndalo y anime a otros, explíquele a otros lo que la Biblia dice, anímelos a participar de misiones. Cuando venga, hermano, pero yo no entiendo, pues vaya con el pastor primero, ¿verdad? Que le explique, mire, así es el plan de Dios, esto es lo que Dios quiere. Y muchos de ustedes pudieran estar transmitiendo a otros y animando a otros dentro de la congregación a involucrarse en misiones. Pero hay que comprender misiones. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra.